Me da mucho gusto estar con ustedes para platicar una vez más en nombre de la ley. En esta ocasión estamos visitando de nueva cuenta a nuestro amigo Eduardo García Villegas, abogado de la UNAM, notario público de la Ciudad de México y un conocedor en muy diversos temas, de los cuales en ocasiones nos ha platicado en estas cámaras, y uno de ellos que ya hace algún tiempo nos comentó y que ahora, atendiendo a un compromiso que le hicimos de que lo volveríamos a visitar, nos ha recibido para seguir platicando de un tema verdaderamente importante y que debe ser tomado con mayor profundidad por nuestro sistema de decisiones jurídicas. Muy buenos días, Eduardo, me da mucho gusto saludarte nuevamente, agradecerte que hayas respondido a nuestra solicitud de visitarte y a aquel compromiso que hicimos de volver a platicar sobre el tema de la ley de voluntad anticipada. Eduardo García Villegas, muchas gracias. Gracias a ti, de veras, gracias a tu auditorio. Para mí es muy gratificante el poder comentar estos temas y que surgen de un rescate de la teoría de la autonomía de la voluntad. Hay una serie de elementos, una serie de factores que van moviendo al Estado mexicano a dar ciertas respuestas. El primero de estos factores, pues es simplemente, y digo simplemente, sin soslayar la importancia enorme que tiene, cómo la expectativa de vida de los mexicanos ha ido creciendo en una forma impresionante. Estamos viviendo más, ¿verdad? Mucho más, mucho más. Es decir, da la impresión de que la vejez es un producto de la modernidad. Lo es. Por ahí tenemos algunos datos del INEGI en donde se mostraban gráficas que en los años 30 la expectativa de vida del mexicano y de la mexicana, siempre la expectativa de vida de la mujer es superior a la expectativa de vida del hombre, pero en esos años, 32, 35 años era la expectativa de vida. Hoy día, nuestra expectativa de vida está arañando los 75, 78, dependiendo si es hombre o mujer, y para el año 2050 vamos a tener todavía una mayor expectativa de vida. Esto, por un lado, es plausible, por un lado nos llena de gusto, pero por otro lado, conlleva problemas enormes. Ejemplo, cuando surge el Seguro Social, cuando surgen todas estas instituciones que tratan de apoyar y de dar ciertas pensiones a las gentes, pues se hacen los estudios actuariales dándose un gran margen. Y ese gran margen que se dan esos estudios actuariales es pensando en una expectativa de vida que ronda en los 50 años. Bueno, pues esto ha sido absoluta y totalmente superado y trae como consecuencia que las finanzas de todas estas instituciones pues ya se ven en situación muy riesgosa, simplemente porque somos más viejos
y nuestra expectativa de vida es aún mayor. El Estado mexicano ha dado respuesta a este fenómeno poblacional de distintas maneras. A mí me llaman la atención desde el punto de vista legal 4 leyes que me parecen interesantísimas. Por supuesto, la ley de voluntad anticipada, claro, en primerísimo lugar. Pero tenemos otras, como son, por ejemplo, la hipoteca inversa, que es interesantísima y que lamentablemente no ha tenido la respuesta que a mí me encantaría que la hubiese tenido. No la hay. Otro es precisamente lo que se ha llamado el poder largo o poder interdicto. ¿Qué significa esto? Esto significa que en la mayoría de las entidades federativas, cuando existe el estado de interdicción, ahí se terminan todos los poderes que otorgó el interdicto. Pero si nosotros analizamos, cuando una persona está en estado de interdicción, es cuando más necesita de algún apoderado. Le dice a nuestro público lo que es el estado de interdicción. Claro, ¿sí? Cuando ya la capacidad de ejercicio se encuentra disminuida. Que ya no razona uno plenamente. Ya no hay un razonamiento, ya precisamente por motivo de la edad o por motivo de algún accidente, ya no se está en pleno uso de las facultades mentales y al no estar en uso de las facultades mentales, pues se necesita buscar algunos apoyos. Esos apoyos, bueno, pues es el tutor, absolutamente. Pero el periodo de tiempo en que se lleva el juicio de interdicción y se designa algún tutor es un periodo de tiempo largo. Claro. ¿Y qué va a suceder en todo ese tiempo? Pues cuando ya no se puede ejercer la voluntad en una forma fácil, ¿no? O cuando se está deteriorada esta circunstancia. Entonces, ahí es cuando se requiere un apoderado. Y en algunas entidades federativas, unas cuantas entidades federativas, sí se tiene la posibilidad de que una persona que vaya a otorgar un poder, por supuesto manifestando, para el caso de que él caiga en su propia incapacidad, o sea, en estado de interdicción, ese poder podrá seguir vigente. Entonces, esta es, digamos, la tercera figura. Y la cuarta figura es precisamente la designación del tutor cautelar. Correcto. ¿Qué quiere decir esto? El tutor, pues, es la persona que va a velar por los intereses de algún incapaz, y aclarando que todos hemos sido incapaces y todos, creo yo, seremos incapaces a menos de que la muerte nos lo impida. Sea tan súbita, ¿verdad? A menos de que la muerte nos lo impida. Entonces, el periodo de incapacidad, digamos, de los primeros años, desde el nacimiento. Desde el nacimiento, pues todo mundo ve a esas criaturas con un gran cariño, con ternura, prodigándoles cuidados, etc. Pero el periodo de incapacidad de los adultos mayores no los ven con esa ternura ni con ese cariño. Se convierten en un verdadero estorbo, en un estorbo para la familia. Y la sociedad no siempre los acoge con beneplácito. Entonces, el Estado mexicano se está enfrentando cada vez más a esta
a esta circunstancia. Y decía yo, esta cuarta ley o esta cuarta posibilidad legal es la de que una persona en plena capacidad puede designar a su tutor cautelar. ¿Por qué es esto tan importante? ¿Por qué le doy yo tanta importancia? Porque es mi voluntad. Soy yo el que voy a decidir quién va a ser mi tutor. Anteriormente, o era el juez, o existía el tutor testamentario, o era el legislador quien iba a decidir quién iba a ser el tutor, pero no el propio interesado. ¿Nunca le interesa? Nunca el interesado. Entonces, tenemos estas 4 figuras jurídicas que están dando respuesta a este fenómeno del envejecimiento de la sociedad. Vuelta a lo mismo, instituciones nuevas para atender la vejez. Absolutamente, absolutamente. Porque debemos tener muy en cuenta que el adulto mayor en muchas ocasiones se empieza a distanciar de la familia, de la sociedad, no puede manejar las nuevas técnicas, los nuevos elementos que nosotros tenemos, su movilidad se complica, y antes de que un adulto mayor le resulte más barato vivir, es al revés, le resulta más caro, porque requiere de asistencia exterior, requiere de medicinas, requiere de alguna persona que lo ayude, ya no puede manejar, en muchas ocasiones se le dificulta subir una escalera. Entonces tenemos este problema. Claro. Este problema, y una pensión de las que nosotros tenemos aquí no es suficiente para atender esta circunstancia. Entonces, en este contexto de que nuestro país está envejeciendo lenta pero continuamente, y tenemos que estar todos conscientes del proceso entrópico que simplemente el paso del tiempo nos va dando, pues nos encontramos con la ley de voluntad anticipada. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es la ley de voluntad anticipada? Es una ley de orden público, es una ley de interés social. De orden local, ¿verdad? De orden Vigente para local. cada estado. Sí, es importantísimo. Nosotros, en cada una de nuestras 32 entidades federativas, tenemos un código civil. En cada una de nuestras 32 entidades federativas tenemos un código penal, y en adición tenemos un código civil federal, o sea, 33 códigos civiles. Y en materia penal también tenemos disposiciones. Los 33 mismos. 33. Esto significa que, bueno, de acuerdo con lo que dispone el artículo 121 constitucional en su base primera, en donde se establece que en cada una de las entidades federativas se va a dar absoluta validez a todas las leyes de esa entidad federativa. Pero yo no puedo llevarme una ley de una entidad federativa a otra entidad federativa, que es pues el problema de conflicto de leyes en el espacio, ¿no? Bueno, entonces es importantísimo. La ley de voluntad anticipada se va a aplicar en la entidad federativa en donde se encuentre. Actualmente nosotros tenemos 17 entidades federativas con una ley de voluntad anticipada. Y ojalá que esto permee y empecemos a tener estas leyes de voluntad anticipada
en todas las entidades federativas, que por cierto, no en todas las 17, yo he dicho 17 leyes de voluntad anticipada, en algunas entidades federativas se le da alguna otra denominación, algún otro nombre. Pero ¿qué es? ¿Qué es la ley de voluntad anticipada? Porque esto yo creo que es el punto medular. Decía yo hace un momento, es una ley de orden público, es una ley de interés social y el objeto de la ley es que una persona con plena conciencia manifieste su voluntad de ser sometido o no a tratamientos médicos que traigan por objeto el alargar la vida cuando se encuentren con una enfermedad terminal. Entonces, aquí tenemos dos elementos. Uno, ¿qué es una enfermedad terminal? Una enfermedad terminal es aquella que, de acuerdo con los médicos, la expectativa de vida sea menor a 6 meses, una enfermedad progresiva, una enfermedad incurable que no responda ya a la medicina. O sea, cuando nos quedan a nosotros 6 meses de vida, de acuerdo con la opinión de los médicos, en una enfermedad progresiva e irreversible, pues allí es donde nosotros podemos manifestar: hasta aquí llegué y espero a la muerte en el momento en que venga. Eso sí, con sedación controlada, con alimentación, con hidratación, dentro de estas circunstancias. Y hace un momento dije que eran 2 elementos. Uno, la expectativa de vida de menos de 6 meses en estas circunstancias. Y otro, el evitar que se prolongue la vida. Yo probablemente cambiaría el evitar que se prolongue la vida por evitar que se prolongue la agonía. Entonces, se vale decir: hasta aquí llegué. Vamos a una pequeña pausa y regresamos para seguir platicando con el notario Eduardo García Villegas. Proseguimos con nuestra interesante charla sobre la ley de voluntad anticipada. ¿Tiene que cumplirse ese plazo de 6 meses? No. O sea, cuando exista esa enfermedad con esa expectativa, entonces ahí... Si yo no me quiero esperar ni los 6. Bueno, a ver, aquí tenemos que hacer una aclaración importantísima. Una cosa es la eutanasia y otra cosa es la ortotanasia. Esta ley de la que estamos platicando surge en el año 2008, o sea, tiene un poquitito más de 10 años. Un poquitito más de 10 años. Surge en la Ciudad de México. Fue la primera entidad federativa en donde tenemos esta ley y ahora ya se ha ido, tenemos en 17 entidades federativas. Pero aquí la parte importante es el distinguir eutanasia de ortotanasia. El legislador del 2008 utilizó el término ortotanasia para distinguirlo bien de la eutanasia. Ortotanasia quiere decir la muerte buena, la muerte a su tiempo. O sea, yo voy a esperar que llegue mi muerte, estando sedado, estando controlado,
no la voy a apresurar, no la voy a adelantar y bienvenida la muerte buena. En cambio, la eutanasia, que está prohibida por la ley de voluntad anticipada, hay un artículo expreso en donde se prohíbe, la eutanasia es acelerar ese proceso de muerte. Nosotros tenemos la figura de la eutanasia en diversos lugares. La tenemos en Holanda, por ejemplo, de las 50 entidades federativas de Estados Unidos, en donde surge es en Oregon, con una ley que se llama Death with Dignity Act. Y no sé si recordarán aquel señor doctor que murió recientemente, que le decían el doctor muerte, que se apellidaba Kevorkian. Este señor doctor sí practicaba la eutanasia y se llevaba a sus pacientes a Oregon. Y allí es donde pues él les aplicaba una inyección letal y con eso pues ya pues concluía la vida de esas personas. Sí. Entonces, es bien importante. Nuestra ley no contempla la eutanasia, sino solamente la posibilidad de decir, no quiero someterme a tratamientos o medios que prolonguen, como yo lo leo, mi agonía. Entonces, es importantísimo que se tenga en mente, en consideración, que está prohibida en México la eutanasia. Ahora bien, junto con esta ley hubo modificaciones al Código Penal local en el sentido de que en los delitos de homicidio, de ayuda al suicidio o falta de atención y de ayuda a una persona, cuando se cumplía con lo que establece esta ley, no caía ninguna de esas personas en ninguno de los tipos penales. No cae en responsabilidad penal. Y sí es importante señalar que en algunas de las otras 16 entidades federativas en que tenemos alguna ley similar a esta, en algunas de ellas no ha habido estas modificaciones a los códigos penales locales, y a mí me parece importantísimo que sí existan estas modificaciones, porque es la tranquilidad que se le da precisamente pues al personal de salud, a los médicos, a los doctores, a las enfermeras. Muchas gracias, Eduardo García Villegas, por habernos permitido visitarte. Al contrario. Hasta aquí dejamos esta primera parte de la plática que estamos teniendo con el notario Eduardo García Villegas sobre la ley de voluntad anticipada. Muchas gracias a ustedes por habernos recibido en sus hogares y nos veremos en la próxima.